para esta mañana. ¿Están listos? Amén. Ok, miren, para nosotros, hermanos, en algunos años atrás ha sido una parte esencial, una parte especial dentro de la iglesia, en la congregación, poder hablar sobre las finanzas y poder enseñar a la iglesia principios, valores, verdades bíblicas que nos van a ayudar a nosotros definitivamente y en una manera especial a salir de toda escasez, de toda crisis, de toda necesidad. Así que en esta mañana, hermanos, voy a arrancar, ¿verdad?, esta serie. Bueno, hace unas semanas anteriores estuvimos y hemos estado hablando sobre finanzas, ¿verdad?, principios bíblicos. Y en este día hoy voy a titularle a esta serie Transformación Económica en la Iglesia. ¿Cómo se llama esta serie? Yo le hago una pregunta. ¿Usted está a gusto con su situación económica actual? Ok, bueno, creo que, hermanos, podría decir de manera general que la mayoría no estamos totalmente a gustos, totalmente contentos como deberíamos de estar con nuestra propia situación, porque quizás puede ser que alguno esté en deudas, esté en crisis, esté en escasez, ¿verdad?, y esté sufriendo por esa situación que no deberíamos de sufrir a causa de diversas razones. Entonces, por eso, hermanos, hoy quiero compartirles esta serie de mensajes, ¿verdad?, con estas intenciones, con estos temas. Estos son los temas que voy a compartir de este domingo, en los próximos domingos, y espero que usted pueda aprender algo de la palabra de Dios y usted pueda llevar algo que pueda producir en su propia vida una transformación económica. En primer lugar, hermano, vamos a hablar de transformación económica como una necesidad real. Una necesidad real. Estamos viviendo tiempos, estamos viviendo un mundo, ¿verdad?, en crisis, ¿ok?, en problemas financieros terribles, y a veces uno como persona, como familia, tiene que batallar en ese sentido. Entonces, ¿cómo Dios podría influir y cómo Dios podría cambiar nuestra situación? ¿Ok? Segundo lugar, el contentamiento como la forma más sabia de vivir. Porque a veces, hermanos, vivimos deseando cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no amamos, ¿ok? A veces somos presa de las compras compulsivas, de las ofertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre vivimos deseando lo que no tenemos y perdemos el valor, el aprecio de lo que sí tenemos, ¿ok? De lo que sí tenemos. Entonces, por eso la Biblia nos da este gran consejo, que debemos de aprender a estar contentos. Estaremos contentos, hermano, cuando, veamos también resolverse situaciones en las que nosotros sin querer entramos o queriendo no nos dimos cuenta y nos endeudamos de una forma terrible, y Dios no quiere que vivamos así, ¿ok? En tercer lugar, tengo que compartirles sobre lo importante que es la mayordomía como parte del discipulado verdadero, ¿ok? Jesús dijo: ¿quién es el siervo fiel, el mayordomo fiel y prudente, ¿verdad?, que cuida de los bienes de su Señor? Entonces necesitamos también aprender y testificar al Señor que como discípulos suyos, como seguidores suyos, también somos buenos administradores. Y en cuarto lugar, hermanos, para concluir esta serie, hablaré sobre la generosidad como una prueba de nuestra conversión. La generosidad como una evidencia de un corazón transformado que ha recibido todo de Dios y que ahora tiene también la capacidad de dar. Porque el Señor decía: más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Y cómo podríamos hacerlo? ¿Qué valor necesitamos dentro de nosotros? La generosidad. Amén. Entonces, yo les invito para que no falten y puedan recibir completa toda esta instrucción que tiene, hermanos, el deseo de provocar un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de vivir. ¿Cómo puede suceder un cambio? Por la palabra de Dios. Amén. Por causa de la instrucción de la palabra de Dios. Entonces hoy voy a comenzar con este primer tema. Adelante. Gloria a Dios.
¿Todavía hace frío? ¿Están aquí? Ya no hace frío, hace calorcito. Gracias a Dios por el sol. Ya lo extrañábamos, ¿verdad? Muy bien. Eso es. Ok. Pueden abrir su Biblia o pueden leer conmigo aquí en la pantalla. El versículo, hermanos, clave para esta serie, si ustedes lo pueden memorizar y en sus oraciones declararlo, comprenderlo, vivirlo, será maravilloso. Segunda de Corintios 9, verso 8, que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Poderoso es Dios para hacer, hermanos, pero Él lo hará cuando nosotros, hermanos, estemos acordes a su palabra. Este precioso pasaje de 2 de Corintios 9 es escrito por el apóstol Pablo y es en el momento, hermanos, en que está reconociendo la ayuda, la generosidad, el apoyo, el amor que se le brindó de una comunidad a otra en una necesidad. Así que Pablo declara abiertamente y dice, ¿verdad? En base a esto, ¿verdad? Dios hará algo, ¿sí? Dios traerá no solo lo necesario, sino lo suficiente y lo abundante, con un propósito, amén. ¿Sí? Con un propósito. Dios bendice nuestras vidas, hermanos, y Dios tiene mucho más que darnos que los que nosotros que recibir. Él tiene mucho más que darnos, hermanos, y Él, ¿verdad? Es el dueño del oro y la plata, y todo lo que existe le pertenece a Él, y Él lo quiere dar, porque Dios es el dador más grande que existe en el universo. Amén. Su corazón siempre es dar, porque su amor se expresa en dar, porque de tal manera dio Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Dios nos dio a Jesucristo lo que más amaba. Él dio a su Hijo, y cómo no nos dará, al darnos a su Hijo, todo lo que necesitemos. Entonces nosotros tenemos que pensar por un momento, ¿por qué vivimos en crisis económica? ¿Por qué vivimos en carencias? ¿Por qué vivimos con escasez? ¿O por qué vivimos endeudados? ¿Por qué tenemos que tener en la puerta de nuestro hogar a los acreedores constantemente? ¿Por qué tienen que suceder estas cosas si nosotros tenemos a Dios? Esto es, hermanos, lo que queremos que comprendamos, que debemos de entender lo que Dios quiere hacer. Amén. Ok. Entonces, hermanos, les citaré las intenciones que vamos a estar repitiendo semana con semana, que, hermanos, deben de ser parte de un tiempo, y yo los invito a todos, hermanos, para que oremos juntos. Yo los invito a todos para que pidamos al Señor, hermanos, que Él esté obrando en esta temporada. Esto que sea una campaña de mayordomía, que sea un tiempo, hermanos, en las 4 semanas que vengan, y si usted quiere, a lo largo de todo el año. Pero yo confío, hermano, en que Dios es un Dios fiel, es un Dios justo, y es un Dios que recompensa la fidelidad, que a Él le gusta que nosotros busquemos su reino y su justicia, y Él añadirá. Amén. Entonces, estas son las intenciones por las que yo quiero, hermanos, que hagan esta mañana ustedes un compromiso con el Señor, una decisión de decir: Señor, no cederemos. Si tú nos quieres hablar, si tú nos quieres bendecir, nosotros queremos hacer lo que tú nos pidas. ¿Okay? Entonces, número 1, que Dios traiga una transformación de nuestra situación económica. Que Dios traiga esa situación, que nos haga libres, que nos saque de la pobreza, de la esclavitud. También que nos enseñe, hermanos, a cómo ser bien administrados. ¿Okay? Segundo lugar, que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Muy importante, hermanos. Es muy importante, hermanos. Esto tiene que ver también con un cambio en nuestra forma de vivir. Cambia nuestra forma de pensar si nosotros empezamos a aprender a vivir así. Siguiente, convertirnos en buenos administradores. Es otra de las intenciones. Y número 4, practicar la generosidad.
Son cosas, hermanos, que pueden suceder. Por favor, quiero que a la persona que esté junto a usted le diga: son cosas que deben suceder en tu vida. Okay. Son cosas que nos deben de suceder porque serán cosas buenas. Ok, entonces ahora sí voy a entrar en el primer tema, y está titulado una vez más: provocando una transformación económica en la vida de la iglesia. Repito una vez más: provocando una transformación económica en la vida de la iglesia. Hermanos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere cambiar nuestra situación, pero nosotros debemos de ser capaces de provocarlo. Amén. Debemos de accionar algo, y esto tiene que ver con la fe. Esto tiene que ver con la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no puedes ver. Y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Pero la clase de fe que nosotros hemos recibido es una fe que obedece, una fe que está fundamentada en una palabra de Dios y que nos va a llevar a accionar. Amén. Porque nuestra fe viva es una fe que se va a mover. Entonces, hermanos, si esta transformación Dios quiere que acontezca en nuestra vida, nosotros tenemos que provocarla. ¿Ok? Tenemos que provocarla en cierta manera, como en aquella historia donde una viuda en la tierra de Sidón, ¿verdad? Recibió a un profeta, el profeta llamado Elías, en medio de su necesidad, de su desolación, de su soledad y en medio de su escasez. Y vamos a leer esta historia porque es impresionante. En Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a mirar, hermanos, cómo ocurre una transformación económica en la vida de esta mujer tan impresionante, que un día marcó los 2 años siguientes. ¿Ok? El hecho, hermanos, de haber creído, de haber obedecido, de haber servido, cambió su situación de una forma sobrenatural. Y por eso, hermanos, la presencia de Dios no puede apartarse de ninguna área de nuestra propia vida. Nosotros necesitamos mirar el poder de Dios en nuestra salud. Nosotros necesitamos ver el poder de Dios en nuestra familia. Amén. Nosotros necesitamos ver el poder de Dios en nuestra economía. Amén. Podemos mirarlo porque tenemos un Dios, hermano, excepcional. Un Dios que nos apasiona. Un Dios, hermano, que nos motiva, que nos inspira y que nos enseña las cosas que Él puede hacer cuando hay alguien que tiene fe. Amén. Que puede creer y que puede confiar. La Biblia dice lo siguiente, Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a darle lectura. Siga usted, por favor, con su vista este pasaje. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella, note, hermano, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela
y después harás para ti y para tu hijo. Oh, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Dios poderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Amén. Hermano, la Biblia dice que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él permanece fiel, y que cada acontecimiento y cada suceso donde la mano poderosa de Dios se ha manifestado puede volver otra vez a ocurrir. Gracias por su entusiasmo. Porque quizás, hermano, en algún momento tú te puedes haber sentido como la viuda de Sarepta. Qué situación tan terrible. Ella no era una mujer judía con pacto y promesas, era una mujer gentil que vivía en la ciudad de Sarepta de Sidón, la ciudad de la reina Jezabel, la archienemiga del profeta Elías. Aquella mujer de la que Elías huía, hacía temblar a Elías, pero Dios, hermano, como es, hermano, tan impredecible, ahora le indica a su siervo que vaya a la ciudad de aquella mujer, al lugar de donde ella era, para que allí Dios le proveyese al profeta Elías. Amén. En algún momento, hermano, podríamos experimentar una situación similar, puesto que aquella mujer era una mujer viuda en primer lugar. Había perdido el amparo, la protección, la provisión de su esposo. Ahora estaba sola y además tenía que cuidar a su hijo. Sabe que la Biblia dice que Elías profetizó que el cielo estaría cerrado por 3 años y medio y no habría lluvia. Y lo que el profeta declaró, así sucedió. Lo que el profeta Elías declaró, así aconteció, y 3 años y medio no llovió, por lo cual vino una sequía en aquella tierra de Sarepta de Sidón, que era conocida como una tierra fructífera, una tierra fértil, una tierra de abundancia. Pues ahora en esa tierra había escasez, había hambre, y la viuda de Sarepta contaba, ¿verdad?, con un poco de harina, un poco de aceite, y en su pensamiento, ¿verdad?, estaba darle de comer a su hijo y morirse, pero no contaba con la ayuda de Dios. No sabía, hermano, que el Dios de Israel, que Jehová, el Dios de Elías, estaba pensando en ella. Y yo te quiero decir una cosa, hermano, que debes de saber que Dios está pensando en ti. Aleluya. Amén. Usted me está comprendiendo lo que quiero decirle. Usted me está entendiendo que en momentos de necesidad, en momentos de escasez, en momentos de lucha, en momentos de prueba, Dios no se olvida de aquel que le ha reconocido como el Todopoderoso. Amén. La mujer cruzó unas pequeñas palabras con el profeta, ¿verdad? Y ella le dijo: vive Jehová tu Dios. ¿Ok? Y hermanos, en este encuentro, ¿verdad?, en aquel lugar, Elías el profeta, ¿verdad?, le pide algo que escaseaba. Eso es lo sobrenatural, hermano. Esto es la forma en que Dios transforma nuestra economía, porque Él se mueve, ¿verdad?, no en las cosas que nos sobran, ¿verdad?, o que tenemos en abundancia. Él se glorifica y su poder se manifiesta aún en aquellas cosas donde hay escasez. Si Elías el profeta dijo: los cielos se cierran y no hay agua, ahora el profeta pide un vaso de agua. Y la mujer, ¿qué hace? La mujer le trae el agua que escaseaba, porque no había llovido, no había lluvia, hermano. Entonces, en esas condiciones, una mujer desolada, desamparada, hubiera dicho, hermanos, ¿verdad?,
pues si no hay agua, ¿cómo te voy a dar agua? ¿Por qué te voy a dar agua si no sabes tú que cerraste los cielos, que no hay agua? Hermanos, la vida de la viuda de Sarepta contiene, hermanos, los valores, los principios. Ella, hermanos, fue una mujer honrada por Dios. Que la visitara el profeta en su casa, ¿verdad? Fue una cuestión de honra. Y que fuese recordada por los siglos en la escritura como una mujer de fe, como una mujer que obedeció la palabra profética y que creyó a Dios a través del profeta Elías. Esto que acontece en una situación tan crítica y tan complicada en su propia vida, hermanos, nos manifiesta y nos muestra que ella tenía, hermanos, ¿verdad?, verdadera fe, que ella tenía verdaderos principios y que fue capaz de arriesgarse y de exponerse a lo que la palabra de Dios estaba declarando para ella. ¿Están aquí? Entonces, hermanos, la historia es impresionante, la historia es maravillosa. Elías no solo le pide el vaso de agua y ella, ¿verdad?, va y se lo trae, sino ahora Elías le dice: hazme una pequeña torta cocida para mí. Entonces, la explicación de ella, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, tengo a mi hijo, soy viuda, tengo necesidad, ¿verdad? ¿Y cómo podría ser si solo, ¿verdad?, comeremos y moriremos? ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que de pronto su situación, ¿verdad?, ella ya estaba dispuesta quizás a tener que terminar con su vida, con su hijo. Una desgracia mayor todavía, ha perdido su esposo, está pasando hambre. Es una situación difícil. ¿Alguna vez usted se ha sentido así, con el agua hasta el cuello? ¿Alguna vez se ha sentido que no hay más solución, que no va a avanzar, que no va a pasar al siguiente día, que todo se va a terminar? ¿Alguien ha experimentado alguna vez eso? Yo creo que sí. Yo creo que ha habido momentos de desesperación, ha habido momentos de angustia, pero en esos momentos también, hermano, hay una luz de esperanza. En esos momentos hay una palabra viva de Dios. En esos momentos hay algo que cambia tu situación y tu circunstancia, de un Dios que es real, de un Dios que es verdadero, de un Dios lleno de misericordia y de favor que llega a nuestras vidas. Y, hermano, dele la gloria al Señor. Aleluya. Yo creo, hermano, que aquí habemos personas que hemos experimentado el poder de Dios. Yo creo que aquí en este lugar habemos personas que hemos visto la mano de Dios llegar a tiempo, porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo a nuestra vida. Amén. Pero qué grande emoción, porque Dios es así, que nos sorprende y nos impresiona cuando nosotros vamos en declive y cuando estamos desesperados y angustiados. Parece que no llegará y no llegará, pero Dios siempre llega, hermano. Y como el profeta Elías llega en el momento, ella de un día a otro pensaba morir, y de pronto ya está el profeta con la palabra de Dios para hacer la declaración: no temas, no tengas temor. Hermano, hermana, amigo, amiga, si usted no ha conocido a este Dios, yo lo desafío para que lo conozca. Si usted no ha conocido a este Dios de milagros, de prodigios, de maravillas, usted lo tiene que conocer. Amén. Usted tiene que saber de Él. Usted tiene que experimentar su poder. Usted tiene que caminar, porque no hay otro como Él. Aleluya. Así que, hermanos, esa historia, esta mujer, ¿verdad? El profeta le dice: no temas, hazme mi torta, haz como tú dijiste para ti, para tu hijo. Que Dios ha dicho, Jehová el Señor ha dicho así: no escaseará, no faltará, sino que tendrás. Entonces, hermanos, ¿qué hace esta mujer? Aquí está, ¿verdad?, su determinación. Aquí está su confianza. Aquí está su fe. Está en una encrucijada. Si arriesgarse, ¿verdad?, a darle primero al profeta de Dios, o comer ella y olvidarse del profeta, que de todas maneras al final puede ser que muera. Aleluya. Y así cada uno de nosotros también, hermanos, tenemos, cada vez que la palabra de Dios viene a nuestra vida,
tomar una decisión, entrar en una crisis de fe, si hermanos dudamos, si somos incrédulos, si nos detenemos a lo que podemos ver, o si somos capaces de ser ese pueblo, como dice la palabra, que el que es de fe no anda por vista, sino vive por fe. Amén. ¿Podrá usted caminar, hermano, esperando lo natural, viendo las cosas naturales, o podrá usted caminar viendo las cosas sobrenaturales? Hermano, la fe es creer para ver, no es ver para creer. La fe es creer para posteriormente ver, y ella creyó y el milagro aconteció como el profeta le dijo. Pero no puedes querer primero ver y después decir ahora sí creo. Sabes, quiero presentarte, hermano, algunas de las características o 3 sencillas cosas que tú y yo podemos hacer para provocar una transformación económica que provenga de la mano de Dios, que nos ayude, hermano, a transformar un día en hasta 2 años de bendición. Porque lo que este día ocurrió vino, hermanos, dice la palabra de Dios, de 2 años que no cesó, ¿verdad?, de multiplicarse de una manera sobrenatural y milagrosa la harina y el aceite de esta mujer para poder seguir. Entonces, primer lugar, hermano, de aquello que tendremos que hacer es vivir creyendo una palabra profética, una palabra que provenga de la mano, de la boca de Dios, una palabra que salga de Dios para tu vida, porque para recibir su palabra requieres fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero oír con oídos de fe, diga oídos de fe. Amén. Con una fe que obedece, ¿ok? Sobre esa palabra profética y sobre esto que nosotros estamos diciendo, no saldrás perdiendo. Aleluya. Cuando, hermano, nosotros nos disponemos a hacer a Dios partícipe de nuestra situación financiera, y cuando no solamente, hermano, clamamos y oramos y pedimos el favor de Dios, sino somos capaces de creer que en todo asunto que demande el Señor, que pida el cielo y que pida Dios hacia nosotros, si nosotros creemos, hermano, no saldremos perdiendo. Porque con Dios nadie jamás pierde. Con Dios nadie pierde, hermano. Con Dios siempre ganas, porque cada vez que tú y yo en obediencia, hermano, vamos con el Señor o le damos al Señor, Él siempre nos devolverá multiplicación, hermano. Porque la matemática de Dios no suma 1 más 1. La matemática de Dios dice 1 más 1 son 10. ¿Están aquí? Amén. Hermano, la forma de hacer Dios las cosas es multiplicándolas. El enemigo siempre quiere restar y dividir, pero Dios siempre quiere sumar y multiplicar. Así que, hermano, invite al Señor a su vida financiera, ábrale las puertas a Dios, permita que la palabra llegue a su vida, la instrucción que Dios tiene para su vida llegue a usted, y usted proceda con fe, con una convicción delante de la presencia de Dios, que usted no saldrá jamás perdiendo con Dios. Amén. Aleluya. ¿Quién lo puede creer, hermano? Con Dios no perdemos, con Dios siempre ganamos. Con Dios siempre ganamos, hermano, porque Él es justo, Él es misericordioso. Él no hará nada malo, hermano. Él hará todo para nuestro bienestar. Segundo lugar, hermano, debemos de vivir actuando con fe obediente, pero con una clase de fe que nos hace capaces de despojarnos y exponernos a sí mismos. Veamos el ejemplo de esta mujer, la viuda de Sarepta, cuando la vida de su hijo y su propia vida estaban en riesgo. Venía de un venía de un pasado difícil, venía de una lucha, había perdido su esposo,
La muerte estaba rondando, estaba a punto de perderse todo, ¿verdad? Y siempre la esperanza es vivir un poquito más. Pero de pronto ahora viene el profeta que provoca esperanza contra esperanza. Ahora él plantea la cosa diferente. Si la mujer pensaba vivir 1 o 2 días más, ahora el profeta su expectativa y su esperanza de vida la reduce, diciéndole: dame primero a mí. De eso que tú de aquello que te escasea, de aquello que te hace falta, ahora dame primero a mí. Y después haz como tú has dicho. Ahora, hermanos, hay otra esperanza diferente a la que esta mujer tenía. Esperanza contra esperanza, porque ahora ella tiene que ser capaz de creer lo que sucederá que ha dicho el profeta. No tengas temor, ha dicho Jehová, la harina no escaseará, el aceite no escaseará. Y ella, ¿verdad?, se despojó. Ella se desprendió de aquello que no tenía en abundancia ni le sobraba, sino por el contrario, le hacía falta. Así que, hermanos, esta acción, hermanos, provoca de parte de Dios, ¿verdad? Atrae sobre sí, sobre ella, un milagro poderoso que viene de parte del cielo y que viene a respaldar al profeta Elías. De tal manera, hermano, que el mismo profeta Elías, junto con la viuda y junto con el niño, vivieron por muchos días, comieron por muchos días. Entonces, actuando con fe obediente para despojarse y exponerse a sí mismo. Y eso, hermano, no es una situación sencilla, no es una situación fácil, no es algo que te acontece, simplemente dices, bueno, lo voy a hacer. No, hermano, debes de ser valiente, tienes que tomar un riesgo, tienes que tomar una decisión de no volver para atrás, seguir caminando, confiando que Dios responderá. ¿Habrá personas capaces así en este lugar? ¿Habrá personas valientes así en esta mañana? Gloria a Dios. Aleluya. Sabe, hermano, el Señor Jesucristo en alguna ocasión le enseñó a sus discípulos con respecto a esto mismo, una fe capaz de ir a otro nivel, cuando Él le dijo: quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo y sígame. Y el Señor, hoy usted va a tomar una gran lección de parte de Dios. Hoy usted debe de llevarse esta gran lección de parte del cielo y de parte de Dios. Póngame atención. Que nosotros, por naturaleza humana, siempre estamos buscando poseer, siempre estamos queriendo tener, siempre nuestro corazón, ¿verdad?, está deseando adueñarse de las cosas. Y para muchos parece que el sentido de la vida se basa en la cantidad de bienes que posee, pero Jesucristo dijo: la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. El corazón del hombre quiere tener, quiere poseer, pero Jesucristo quiere traer libertad al corazón del hombre. Él nos quiere liberar, Él nos quiere quitar cargas, Él nos quiere que nosotros seamos capaces de trascender en la vida para no poner la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. En otras palabras, hermano, nosotros estamos deseando tener y el Señor está deseando despojarnos. Voz de profeta: Señor, yo quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero tener aquello. Y Jesús le dijo una vez a un joven rico: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sigue. En otras palabras, que tu vida no consiste en la cantidad de cosas que tienes. Yo te quiero hacer libre, despójate. Que no sean cosas que atesore tu corazón, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si tu corazón está, si tu tesoro son las cosas materiales, ahí está tu corazón. Pero desnudo vine a la tierra y desnudo me iré de ella. Nada traje y nada podré llevarme. Aleluya. Si las riquezas, hermano, en nuestro corazón son lo que más amamos,
no estamos listos, no estamos siendo buenos administradores. No podremos, hermanos, caminar en la dirección de Dios. No seremos capaces de despojarnos. Pero yo te quiero decir algo más, porque si me quedo aquí quizás te pongas triste, porque quizás habrá cosas que ames. Pero con Dios sucede una cosa que dijimos al principio: con Dios nunca pierdes. El asunto de Dios es que Él debe ser primero en tu corazón, y que Él probará tu corazón para saber lo que tú amas. Raíz de todos los males, el amor al dinero, dice la palabra de Dios. Pero Dios probará tu corazón para saber lo que tú ames. No es que las cosas materiales no sean necesarias, sí son necesarias. No es que Dios no quiera que vivas una buena vida. Ya lo leímos al principio. Dios tiene el poder para hacer, ¿verdad?, que tengamos todo lo suficiente y que sobreabunde. Pero ¿cuál es la intención de Dios para traer prosperidad sobre la vida de la iglesia? Ese es el punto de Dios. Ese es el asunto de Dios. Esa es, hermano, la respuesta que usted y yo tenemos que saber darle al Señor cuando Él nos saque victoriosos, cuando Él nos saque prósperos, cuando Él nos saque adelante. Señor, aquellas cosas que hemos recibido, de lo recibido de tu mano. ¿Cómo? ¿Cómo? Más fuerte. Las hermanas, los hermanos, los mayores de 40, los menores de 40. De lo recibido de tu mano. Y esto se repite una y otra vez. Siempre, hermanos, que nosotros provocamos que Dios traiga a nuestra vida una transformación económica para que, hermanos, seamos muy bendecidos por Dios. Pero al ser muy bendecidos por Dios, jamás de nuestra vida sea hallada la codicia, la avaricia, y que pensemos que nuestra vida consiste en eso. La vida del hombre es más que eso. Amén. Así que una intención de Dios es: despójate de lo que tienes. Son dos corrientes distintas, hermano. Señor está: despójate de lo que tienes, despójate de lo que tienes. Y nosotros a veces queriendo: Señor, danos. Habrá hombres y mujeres como esa mujer que en medio de su necesidad no dio de lo que le sobraba, no dio de lo que tenía amontonado por allí, sino de lo que escaseaba, de lo que hacía falta, de lo que no había. Hermano, a veces Dios pide esas cosas. A veces Dios pide de eso para darte más de eso. A veces Dios te pide de eso que no hay para darte de eso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede suceder, hermano? Cuando tú le das de eso que no hay, a Dios le das el derecho legal, le muestras tu confianza y tu fe, que un milagro Él puede hacer para que abunde de aquello que no hay. Esto es todo lo contrario de la mente carnal del ser humano. ¿Cómo vas a dar de aquello que te está escaseando? ¿Cómo vas a dar si tienes tan poquito? ¿Cuántas veces nos ocurre a todos así? Señor, es tan poco lo que tengo, pero ¿cómo lo voy a dar si me quedo sin nada? Recuerda estos principios. Nunca saldrás perdiendo con Dios. Si eres capaz de despojarte y exponerte ante el Señor, hermano, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, Dios no se va a olvidar de ti. Dios te va a bendecir y va a honrar tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dando su parte a Dios primero. La prueba del corazón, hermano, la prueba con la viuda de Sarepta, no era que solo le diera a su hijo a ella y después al prójimo, sino el profeta estableció una condición: dame a mí primero y después a tu hijo. Se imagina, hermano, se imagina esa situación. Póngase en el lugar de aquella mujer, póngase en los zapatos de ella y dése cuenta lo difícil que le resultó tener que ser capaz de renunciar al amor de su hijo, a la protección de su hijo y de ella misma para darle lugar al profeta de Dios. Pero la Biblia dice, hermano,
que si dieres un vaso de agua a un profeta, aún por un vaso de agua habrá recompensa. Aleluya. Amén. Así que, hermano, recuerde que una ocasión el Señor Jesucristo pidió un poco de agua. ¿Lo recuerda? Juan capítulo 4, como el profeta Elías, se acercó ahora el Señor al pozo de Jacob y vio a la mujer samaritana y le pidió de beber agua. Y empezó una charla, una plática que transformó desde ese evento todo el futuro de aquella mujer. Parece que aquella samaritana estaba hablando con el profeta Elías, ¿verdad? Porque también le dijo, parece que profeta tú eres profeta. Si supieras quién es el que te pide a ti, tú le darías, pero él te daría agua que saciaría tu hambre y tu sed para siempre, y jamás tendrías sed. ¿Están aquí, hermanos? Alabado sea el Señor. Darle a Dios primero, porque todas las primeras cosas están reservadas para Dios. Lo primero Dios lo creó para Él, la primera parte, la primera porción, porque esto honra a Dios, porque esto dice, Señor, dependo de ti, porque el único, hermano, que puede bendecir tu economía es Dios. Su bendición viene cuando has establecido en tu vida el principio de darle lo primero a Él. Cuando, hermano, te has determinado a honrar a Dios de esta manera, Él, hermano, también te honrará, también te bendecirá. Nadie más puede santificar tu dinero, solo Dios. Solo Dios puede santificar tu dinero. Tú puedes y yo puedo traer mi dinero bendito o no bendito. Porque maldito es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Queremos que, hermano, nuestra economía esté bendecida por Dios. Queremos que esté santificada. El dinero no es bueno ni es malo. Si está en las manos de los santos es bueno. Si está en las manos de la corrupción es malo. Necesitamos que ocurra una transferencia de dinero para que las finanzas de aquellos que están usando mal el dinero, están dañando a la sociedad, sea transferido ahora a la mano de los justos. Digan amén, digan, Señor, aquí hay uno. Digan, Señor, aquí hay un candidato. Hermano, ¿cuánto bien le haría que Dios hiciese una transferencia financiera sobre usted, sobre su cuenta? ¿Qué tanto de bien, qué tan bien se siente, hermano, que la mano de Dios de pronto le quite una pesada carga? Porque las deudas, los préstamos son pesadas cargas que esclavizan al pueblo para llevarlo a trabajar y trabajar y trabajar, como Israel trabajaba con Faraón. Hermano, usted y yo no tenemos que estar bajo la esclavitud de Faraón. Dios quiere que seamos un pueblo libre, y que seamos un pueblo libre financieramente, hermano, libre para poder compartir, libre para no estar sufriendo, libre para no estar tronándonos los dedos, libre para poder adorar a Dios, hermano. Libre para poder, en esa historia dice la Biblia que el pueblo junto con Moisés salió de la esclavitud de Faraón, pero salieron sanos, salieron libres y salieron cargados, sus camellos cargados de oro y de plata. ¿Sí? Ellos salieron cargados de oro. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Dicen amén? Ahora miren la historia, y con esto estamos concluyendo ya. En esta historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, aquel oro, ahora Dios que se los entregó, ahora Dios se los pidió. Cuando Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Vamos a construir el tabernáculo y vas a hacer las piezas y los utensilios de oro. Por lo tanto, pide al pueblo que todo aquel de ánimo voluntario que quiera dar para construir el tabernáculo, que lo haga. Y la Biblia, hermanos, dice que todo el pueblo trajo demasiado, tanto fue así que Moisés dijo, con eso es más que suficiente. Oh, aleluya, digan wow. ¿Quién fuera Moisés? No, para tomar y guardarse un poquito para sí. Pero Moisés dijo, basta ya no traiga más oro.
Eso quisiéramos nosotros decir, ¿verdad? Fuera tanto y tanto y tanto que podríamos decir, ya no traigan más porque ya con lo que hay es suficiente. Aleluya. Entonces, dando su parte a Dios primero, aún de lo que escasea. ¿Usted le ha sucedido así? ¿Alguna vez de pronto Dios ha pedido algo donde no hay, donde escasea? Porque sabe una cosa, Dios está probando su corazón. Pero hermano, usted se puede llevar una grande recompensa de parte de Dios por haber creído, por haber actuado y por haber dado. Usted se puede llevar una grande recompensa en el año de la recompensa. Amén. Porque la recompensa fue grande, hermano, con aquella mujer, como Dios la sostuvo, como Dios, ¿verdad?, le suplió, le proveyó, se acordó de ella. Miren, hermanos, en Lucas, el Señor Jesucristo recita en resumen esta historia. Cuando Él en la ciudad de Nazaret está en la sinagoga, lee las escrituras, todos están atónitos de sus palabras, asombrados, y dicen, para minimizar al Mesías, que no es este el hijo de José, que no es este el que estaba por aquí entre nosotros. Y Él entonces dice, no hay profeta que en su propia tierra sea reconocido. O sea, el profeta en su tierra es desconocido. ¿Lo dije bien? ¿Sí? El profeta en su propia tierra es desconocido. Y Jesús después dijo, en los días de Elías había muchas viudas en Israel y había hambre, pero Elías no fue enviado sino a la viuda de Sarepta de Sidón. ¡Wow! ¡Qué golpe tan fuerte a la incredulidad del pueblo en Nazaret! Cuando el profeta de Dios estaba ahí y podía obrar milagros sobrenaturales que se hubieran escrito en los evangelios, pero a causa de la dureza de su corazón, a causa de su incredulidad, el Señor dijo, ¿verdad? No fue el profeta a la casa de Israel, a los que tenían pacto, a los que tenían promesa, a los que tenían palabra, sino fue a una mujer gentil. Dios está buscando a alguien que crea su palabra. Dios está buscando a alguien que confíe en su promesa, a alguien que sea capaz de hacer algo, hermanos, algo loco, algo fuera de lo común, alguien que sea capaz de hacer algo extraordinario. Dios busca gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. ¿Será usted? ¿Seré yo? Hermano, pero Dios busca, amén. Dios busca a ver quién puede ser un depositario de su palabra, en quien Dios pueda obrar un milagro. Y yo espero, hermano, que esta mañana usted sea la persona a la que Dios esté buscando para hacer un milagro sobre su vida. Digan amén, gloria a Dios, pónganse de pie. Aleluya. Tenemos un Dios de milagros, hermanos. Tenemos a un Dios que nos puede sacar de la pobreza y llevarnos a la riqueza. Tenemos a un Dios que nos puede sacar de la miseria y llevarnos a una vida libre de deudas, libre de cadenas. Tenemos a un Dios, hermano, que nos puede instruir y quitar de nosotros el orgullo y hacernos humildes y sencillos. Alabado sea Dios. Cierre sus ojos un momento, hermano. Y usted puede ser esa candidata, ese candidato en todo aquello que el Señor le instruya, en todo aquello que el Señor le diga. ¿Cuántos en esta mañana desean una transformación económica en su vida? Levante su mano simplemente. Levante su mano y desde su lugar, hermano, desde su lugar vamos a orar unos instantes más. Desde su lugar vamos a orar unos momentos más. Alabado sea el Señor. Si una palabra profética llega a su vida, esa palabra debe ser en esta mañana: no temas. Esa palabra profética es: con Dios no perderás, porque con Dios nadie pierde. No tengas temor.
Confía en el Señor. ¿Cuántos esta mañana pueden abrazar estos principios y decir: Señor, así como aquella mujer, así también yo, Señor, así también yo puedo creer, así también yo quiero provocar, Señor?